cuánto más a nosotros. Por lo tanto, hermanos, tengan mucho cuidado, porque ¿dónde empieza todo? Todo empieza en el engaño de Satanás. Entonces, hablando de los dos compartimientos, la otra prueba es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, también murieron dos malhechores con él. Y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés, ¿dónde? En tu reino. Pero Jesús le da una respuesta interesante. Y en esto se basa mucha gente, que este hombre fue directamente al cielo, pero no es así. Observe la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Te aseguro que estarás conmigo. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Dónde? En el paraíso. Tenga en cuenta el lugar y el tiempo. ¿Cuándo le dijo el Señor Jesús? Hoy. Cuando el Señor Jesús murió, ¿ascendió inmediatamente a los cielos? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Descendió, ¿sí o no? ¿A dónde descendió? La Iglesia Católica dice: al infierno. Falso. Él descendió al seno de Abraham, porque Jesús no entró al infierno por una sencilla razón: él no tenía pecado. Él fue a lanzar los pecados al lugar de la muerte, que es distinto. Y él dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso. O sea, Jesús descendió a tomar las llaves de ¿qué? Del infierno. No, de la muerte. Cuando él desciende, este hombre desciende por haber recibido a Cristo con Jesús a ese lugar de reposo. ¿Sí está entendiendo? Entonces dése cuenta de la franja de tiempo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús asciende a los cielos, resucita y después duró aproximadamente 40 días apareciéndose a sus discípulos. O sea, que Jesús ascendió a los cielos aproximadamente 40 días después que resucitó. Entonces, ¿cómo es que le dice a este hombre: estarás conmigo hoy en el cielo? No es en el cielo, es en el paraíso, en el seno de Abraham. Porque el único que ha ascendido al reino de los cielos, que ha estado en la tierra en vida, en carne, se llama Jesús de Nazaret. Pero vieron que varios en el Antiguo Testamento fueron arrebatados en los cielos, porque fueron arrebatados por Dios. ¿Ya está entendiendo? Fueron arrebatados por Dios, por eso fueron arrebatados en el cielo. Pero eso no quiere decir que estén en el tercer cielo, que es el lugar de Dios. Porque solamente tendremos acceso allá cuando Cristo venga. ¿Ya? Entonces, se han levantado muchos testimonios de personas que han dicho: mire, yo no recuerdo haber leído en la Biblia, excepto Juan y excepto Pablo, haber tenido visión o haber presenciado lo que va a suceder y haber visto el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se hace mentiroso a sí mismo. ¿Ya? Jesús no se hace mentiroso a sí mismo. Entonces mire lo que pasa. Pablo tuvo una visión del cielo, porque él dice: les cuento cómo es el cielo, mas sin embargo hay cosas que no me es permitido decir. Juan en el Apocalipsis tiene una revelación, y Apocalipsis significa eso, revelación de lo que es el cielo. ¿Bien? Lo que tú y yo tenemos que saber acerca del cielo y de los eventos futuros se encuentran escritos en la Biblia. Hay algunas personas que afirman haber tenido una nueva revelación de Dios con respecto a los cielos. Y lo más interesante es que nosotros: hermano, tremendo testimonio, hay que invitarlo a predicar. ¿Qué dice Apocalipsis en su último capítulo? El que le añade a esto, se le añadirán las plagas que están descritas en ese libro. Y quien le quita, se le quitará su parte de la vida. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué la gente insiste en añadirle a la Biblia? Mentiras de Satanás. ¿Qué pasa? Que con eso usted está pecando. Y cuando usted peca, se aleja de Dios. La bendición de Dios se va y no hay sanidad interior. ¿Ya está entendiendo? Ese es el afán de Satanás de engañar. El Evangelio según San Marcos insiste y dice: tengan cuidado cómo oyes, porque lo que oís, eso se les añadirá.
Y dice la Biblia que en estos postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír. Y hoy gente por negocio ha sacado estos testimonios extraños para negocio. ¿Y qué pasa? Es que tú estás oyendo eso. Y la maldición te pregunta, pero ¿por qué no estoy bien financieramente? ¿Por qué mi familia se destruye? ¿Por qué mi salud se destruye? ¿Por qué yo no siento paz en mi corazón? Porque la Biblia lo dice, que esas plagas se te añadirán. Pero si yo no las estoy predicando, yo las estoy escuchando. Marcos dice, cuídate de lo que oyes, porque lo que oyes, eso se te va a añadir. Ahora entiendes por qué no puedes soportar el pecado. ¿Por qué se torna tan dura la batalla? Porque yo estoy ora y ora y ora y ora y ora y Dios parece que cerrara sus oídos a mis oraciones. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros tenemos esta actitud, el Señor cierra sus oídos. ¿Y por qué cierra sus oídos? Porque el Señor no se mezcla con el pecado. Y si tú eres una persona que está llena de pecado y no estás arrepentido, el Señor cierra sus oídos a una palabra que sale de la boca de una persona que no quiere arrepentirse, porque Él no se mezcla con el pecado. ¿Por qué mis oraciones no se responden? Inclusive la Biblia, cuando Pablo habla, le dice: esposos, estén bien con sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow, tremendo. Por algo Pablo lo dice, y lo dice un soltero, que es lo más interesante. Así que con más razón podemos decir, eso viene de parte de Dios. Amén. Y es verdad, hermanos. Entonces, volviendo al tema del pecado, miren el ejemplo más claro. Entonces, allí fue lanzado Satanás al lugar del abismo. El lugar del abismo, del lado del abismo, porque la Biblia lo describe. Mire lo que estábamos leyendo en Isaías 14. Isaías 14. Gloria al Señor. Versículo 27. Perdón, Isaías 14. Isaías 14, perdón. Isaías 14, 15 dice: mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Seol, que significa lugar de ¿qué? Lugar de la muerte. A los lados, o sea, ahí le está dando una dirección específica. ¿A los lados de qué? Del abismo, o sea, no del lado del paraíso, del seno de Abraham, sino del lado de ¿cuál? Del abismo, donde hay tormento, donde hay, ¿cómo es? Sufrimiento, llanto. El mismo relato de Lázaro y el rico lo describe. Dice, para que no venga este lugar de tormento. Cuando Jesús, y lo vamos a ver ahorita, cruza del otro lado del mar de Galilea, se encuentra con el endemoniado gadareno. ¿Y qué le dicen los demonios? Dicen: somos legión, no nos envíes ¿a dónde? Y dicen: no nos envíes al abismo de donde hemos venido. Entonces hay una descripción de un lugar. Démonos cuenta que está en la Biblia, no me lo estoy inventando. En la Biblia. Y es un lugar que el que llega allá no sale. Hay una sola oportunidad de salir. ¿Sí sabía? Sí. La gente que va al abismo, al infierno, va a salir un día. Cuando venga Jesucristo, ellos van a salir de ahí, pero para ser enviados al lago de fuego, que es peor. O sea, sales de Guatemala y te va a Guatepeor. ¿Por qué razón? Porque el que no decide por Cristo, aquí en vida, allá es donde va a tener, como decía mi abuelita. Primero el infierno, donde va a haber sufrimiento, y cuando venga Cristo van a ser el castigo eterno. Y eso es lo que está buscando Satanás. ¿Por qué Satanás está buscando esto? Cuando leíamos en Isaías, dice la Biblia, que el pecado que cometió Satanás fue querer ser como ¿quién? Como Dios. Y usted sabe cuál es el problema, de dónde nacen los pecados del hombre. El hombre siempre quiere tener el control. El hombre siempre quiere, lo que trae el pecado en el hombre es querer ser como Dios. ¿A quién no le gusta que le digan: wow? Por ejemplo, a las mujeres: wow, cómo estás de bonita, eres la reina de la casa. ¿Sí o no? Eso es lo que les gusta.
Y no está malo que tú halagues a tu esposa. Wow, mi amor, qué bella eres, qué hermosa eres. Pero cuando tú subes a tu pareja en un pedestal, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te vas a jalar la tablita de abajo para que se caiga. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y entonces terminas llorando. Yo que lo creía. Ay, yo no esperé nunca eso de ti. Entonces empieza la herida en el corazón. Ejemplo número 1. Vamos nuevamente a Génesis. Ahora vamos al capítulo número... Bueno, estábamos en el capítulo número 1, versículo 1. Vamos a terminar esa parte. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y mira lo que dice: y las tinieblas. ¿Es Dios un Dios de tinieblas? ¿Quién trajo entonces, después de haber estudiado todo esto, quién trajo las tinieblas a la tierra? Satanás. Entonces dice, miren lo que dicen entre el versículo 1 y 2, a pesar de que usted lo lee en un lapso de tiempo de 10 segundos, realmente hay mucho tiempo. Primero Dios crea los cielos y la tierra, pero hay un espacio entre esos dos versículos donde no se relata la creación de los ángeles. Pero Ezequiel e Isaías nos relatan la expulsión de Satanás del cielo. ¿Ya? Entonces cuando es lanzado a la tierra, viene a la tierra las tinieblas. Y dice, el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz de ¿dónde? Del abismo. ¿Y por qué estaban las tinieblas sobre la faz del abismo? Porque las tinieblas básicamente simboliza o es básicamente la manera de llamar a Satanás.